Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este programa, muy contentos de estar aquí. El día de hoy solamente vamos a estar Freddy y yo en este programa, pero no se preocupen porque en el siguiente programa vamos a tener también a Kate y a Dani que están preparando otro programa, sino que es que hoy estoy con Freddy porque me vine a visitarlo acá a Pereira, entonces decidimos hacer un programa así como de buena gente. Mentiras, quedamos con las chicas en que íbamos a seguirles pues haciendo los programas de diferentes temas que fueran para su interés y pues decidimos entonces hacer este tema que yo de alguna forma ya se los había tocado en algún programa anterior, pero que hemos estado como de cierta forma investigando últimamente, aunque todavía no, digamos, tenemos como una teoría clara, ¿cierto? Pero sí tenemos una buena forma de discusión. Y el tema que vamos a tratar hoy es el tema del ayuno intermitente, un tema que ha estado siempre, pero que últimamente ha tenido como mucho más boom. Entonces les presento, estoy en este momento con Freddy. Freddy, mi hijo, salude. ¿Cómo están? Espero que tengan un buen día, tarde, noche, no sé. En cualquier Sí, parte del mundo donde estén. Exacto, pero igual sí espero que estén muy bien. Referente al tema del ayuno intermitente, pues es para mí algo complejo desde la parte clínica porque tengo muchas formas de cómo justificarlo. Eso creería yo que dependería es como del tipo de persona. No, pero hablemos un poco en sí de qué se trata. Sí, hablemos de qué es el ayuno, o sea, empecemos por partes, por el principio. Entonces, las famosas preguntas. La verdad es que, como les decía ahorita, el ayuno intermitente es un tema que siempre se ha dado a través del mundo, ¿cierto? No solamente, sino que ahora está muy de boom porque es un método para disminuir de peso. Y se está tomando como un método para disminuir de peso y varios profesionales, incluso profesionales que no son de la salud, sino que la gente acude a ellos para disminuir de peso, lo utilizan en sus dietas. Bueno, aunque ahí yo creo que ya no podríamos llamarlos profesionales. De pronto este tipo de moda coach o sí, bueno, pues, ese tipo de gente, los pues, que tienen, o los influencers y todo este tipo de cosas están tratando de decir que lo mejor del mundo es la dieta intermitente. Aquí precisamente quisiéramos, bueno, el ayuno intermitente. Que habían influencers que hablaban de ayuno intermitente. Sí, hay muchos en realidad, hay muchos influencers que al tener sus páginas y ven que hacen algo de ejercicio, dicen o tienen o se creen a veces en la potestad de decir algunas cosas acerca de alimentación que no todo el tiempo están hablando de manera adecuada. Entonces definamos qué es ayuno intermitente. El ayuno intermitente entonces es dejar el cuerpo sin la ingesta de ningún nutriente, ¿cierto? Puede ser líquido, pero líquidos que no tengan calorías, o sea, nada de nutrientes ni de calorías durante cierto periodo de tiempo, generalmente más de 7 horas, ¿cierto? Así es. Si nos ponemos a mirar, bueno, eso no es ayuno intermitente, eso es ayuno, ¿cierto? Ayunar es pasar cierto periodo de tiempo sin comer nada y generalmente son más de 3, 4 horas y el que normalmente conocemos es el de más de 7 horas, que son más o menos 8, 9 horas de ayuno. Y en ese proceso de ayuno, pues no ingerir ningún alimento que proporcione ni calorías ni nutrientes. Por eso es que muchos líquidos son de cierta forma aceptados al momento de ayuno, como el agua, pues, aunque el agua tiene electrolitos, pero como tal, digamos que en la parte de calorías no nos aporta nada. Pero el contenido de electrolitos va a depender del tipo de agua y yo creo que eso nos daría para hablar de otro programa completo. Sí, pero ¿de qué es el agua? Sí, pero en sí no es tanto el aporte ni de electrolitos ni prácticamente nada. Eso también va a depender de la purificación o de la fortificación que tengan sus empresas suministradoras de agua. Pero cuando hablamos del ayuno intermitente, sí se trata precisamente de eso, de tener varias horas del día sin consumir ningún tipo de alimento, únicamente tomando líquidos. Entre los líquidos que generalmente se permiten sería como el agua, el té y el café. ¿Cierto? Eran como las únicas, y eso que el café y el té sin azúcar. Y la aromática. Bueno. Pero, sin embargo, no es solamente durante el día, sino también pueden haber días de ayunos, porque hay diferentes tipos de ayuno, ¿cierto? Es cierto. Hay ayunos intermitentes en los que se deja de comer en ciertas horas del día y se puede consumir 1 o 2 comidas al día, como hay ayunos intermitentes en donde vos podés comer tu ingesta normal de calorías en un día y al otro día o no consumir nada o consumir menos de la mitad de las calorías que necesitas, ¿cierto? Hay diferentes tipos de ayuno, de hecho hay como 5 o 6 tipos de ayuno
El más común y el más utilizado ahorita es el 5-2, que es consumir la ingesta normal de calorías durante 5 días y solamente 2 días a la semana consumir menos de la mitad de las calorías que uno necesita. Eso aproximadamente serían más o menos 200 o 300 calorías en el día. Si uno va a hablar de 200 o 300 calorías en el día, pues hay que hacer una buena selección de alimentos que no hagan que se pase de ese tipo de calorías, ¿cierto? Espera, que no me queda muy claro. Ajá. A ver, estás diciendo que durante toda la semana, 5 días de la semana, consumir común y corriente es su requerimiento. Sí. Estamos hablando de que en un promedio de un adulto de 60-70 kilos estaría comiendo entre 1.800 y 2.000 calorías al día. Ajá. Pero entonces, para la 2 días... Sí, para la población colombiana. Pero estamos hablando de que 2 días de la semana, pongámoslo como un ejemplo, sábado y domingo, estaría consumiendo entre 200 y 400 calorías al día. Calorías al día. Bueno, eso ahí, basado en alimentos que sean bajos en calorías. Listo. Eso no quiere decir ni siquiera que sea ni siquiera la mitad de lo que consume, sino prácticamente un cuarto o menos. Sí. Sí, ahí la selección tocaría hacerla demasiado buena porque es que estamos hablando de muy pocas calorías y mucha cantidad de líquidos. Y de hecho, mucha gente podría pensar a punta de frutas y verduras, pero si vamos a vernos con la ingesta de algunas frutas, incluso se pueden pasar de las calorías. Entonces, sí sería a punta de líquidos básicamente. Pero bueno, este es el más común. Hay otro que es 16-48, que es pasar 16 horas o 48 horas sin comer, ¿cierto? Sin comer nada, pues lo que ya habíamos hablado, solamente líquidos. Y en el resto de los días consumir ¿Por qué estás haciendo así? No, porque aquí obviamente estoy moviendo la cabeza de lado a lado porque es que personalmente yo no estoy de acuerdo con ese tipo de dietas. Me parece que metabólicamente no tiene grandes sustentos, ni siquiera en el tipo evolutivo. O sea, no me suena mucho. O sea, dicen que el cuerpo humano está diseñado, sí, para aguantar algunos periodos de tiempo y por algo su reserva energética es guardada en forma de grasa. Pero no me parece que ese sea un buen método. O sea, es que el hecho de aguantar hambre por 48 horas, olvídate, 2 días sin comer. 2 días sin comer. Y hay otro que de hecho a mí me parece, digamos que el más factible, por así decirlo, y es consumir un día la cantidad de calorías normal que usted necesita y al otro día consumir la mitad. Es así. Es como un día normal, al otro día la mitad, un día normal, al otro día la mitad. Pues me parece como el menos restrictivo, de cierta forma. Y está el otro ayuno intermitente, que el otro es ayunar en horas de la mañana y hacer ejercicio en esas horas de la mañana en las que se está ayunando. Ese es otro tipo de ayuno intermitente que conozco. Sí, yo creo que había otro, que era como consumir la cantidad normal de calorías, pero solamente en 2 comidas al día, o sea, sin entre comidas y sin cosas, sino solamente como un desayuno y una cena. No, ¿no? Pues sí es un tipo de ayuno intermitente, pero lo que nos explicaban más es el hecho de cómo nosotros estamos diseñados para hacer ayuno, o nuestra alimentación o nuestra cultura alimentaria era haciendo ayunos, pero últimamente o en las últimas décadas empezamos a incluir las comidas entre comidas. Y primero hacíamos 2 o 3 comidas en el día solamente, que también es un tipo de ayuno. El hecho de comer dos comidas en el día es... Claro, ese sería un ayuno de más de 7 horas. Ajá, y es un ayuno intermitente porque estás ingiriendo alimentos después de ese ayuno. Entonces, a ver, guiémonos por esto. ¿Qué pensás vos ahorita, según el poco conocimiento que tenemos? Porque hay que admitirlo, o sea, es algo que se ha dado durante siempre, pero nosotros en la carrera nunca nos explicaron esto. Bueno, lo que pasa es que, cuando hablamos de la carrera, yo creo que esa no sería una buena justificación, porque a fin de cuentas nuestra universidad tiene ciertos enfoques, ¿cierto? O por lo menos de donde egresamos tiene ciertos enfoques. Hay otras universidades con otro tipo de enfoques y pueden enseñar obviamente otro tipo de alimentación y demás. Pero por lo menos basado en lo que nosotros hemos leído, investigado, lo que todo el tiempo nos llegan pacientes preguntando acerca de, bueno, ¿y si hago ayuno intermitente? ¿Qué pienso al respecto? No sé, yo no estoy del todo de acuerdo. Incluso yo pensaría que sería mucho mejor una cetosis controlada, es decir, una dieta cetónica, claro, una dieta cetogénica controlada o una dieta cetogénica modificada si lo que se busca es disminuir el peso. Pero cuando hablamos de 2 días sin comer, supongo, a ver, lo que pasa es que entendiendo un poco las rutas metabólicas, por lo menos las rutas metabólicas comprendidas hasta el momento, dice que después de los carbohidratos, es decir, el glucógeno que es el almacenado,
el cuerpo utiliza las proteínas, es decir, los músculos como segundo método de energía y posterior utiliza las grasas. Entonces, en este caso quiere decir que prácticamente se estaría primero utilizando el glucógeno y después habría pérdida de masa muscular. Eso es lo que tengo entendido, y que lo último que se perdería sería la grasa. Entonces, yo no estaría muy de acuerdo con que una persona que quiera bajar de peso lo haga bajando la masa muscular. Ah, no, es que en ningún momento se puede perder masa muscular, pero yo sí utilizaría el ayuno intermitente. ¿En qué casos? Lo utilizaría en pacientes con un porcentaje de grasa alto, o sea, con obesidad según su porcentaje de grasa, un porcentaje de grasa más de 30% de grasa, que tengan un glucógeno endógeno que se pueda utilizar como fuente de energía y que empiecen a utilizar ese glucógeno como fuente de energía y por lo mismo disminuya esa masa grasa. Obviamente mirando el tipo de ayuno, porque es que no me tengo que ceñir a un tipo de ayuno en específico, no lo voy a poner a que aguante hambre 48 horas. Pero, por ejemplo, el hecho de que se coma 2 comidas en el día, me parece bien. Bueno, pero es que 2 comidas en el día sería chévere. El hecho de que haga ejercicio en momentos de ayuno, el que tiene una reserva grasa tan alta, eso lo puede utilizar como energía, entonces ahí va a haber una reducción de grasa. A mí me parece una buena opción en pacientes con alto porcentaje de grasa. Por el contrario, yo creo que yo lo utilizaría más en pacientes insulino requirientes, ahí lo utilizaría, pero no en pacientes para reducción de peso. Pues sigo justificando que la pérdida de masa muscular sí puede ser bastante grave en este caso, entonces que en realidad ese bajón de peso sea más conservando la masa grasa que para perjuicio de muchos. Lastimosamente la grasa es lo último que se quema, ¿cierto? O sea, yo siempre he dicho que para mejorar el porcentaje de grasa, lo ideal es tener una muy buena fuente metabólica, es decir, hacer ejercicio y crear masa muscular. Pero sabes una cosa, a mí me parece que no habría una pérdida de masa muscular si dentro de esas 2 comidas que yo le doy su aporte proteico. Sus necesidades proteicas en esas 2 comidas, por así decirlo, y que me haga ejercicios de fuerza y de resistencia, que haga rompimiento de fibras musculares y que por lo tanto genere, que no haga solamente ejercicios cardiovasculares, porque ahí sí corremos el riesgo de que haya tanto pérdida muscular como maravilloso, grasa. O sea, incluso, o sea, se supone que el que habla técnico aquí soy yo. Bueno, aquí lo que ella, a mi parecer, está tratando de decir es, claro, haga ejercicio como un berraco y ojalá ejercicio de fuerza, precisamente para no perder el músculo. Sí. Cuando hablamos del requerimiento de proteína, vamos aquí a colocar un pequeño ejemplo, y es que para la proteína tocaría mirar para una persona normal, 1 a 1.2. Lo mínimo es un gramo de proteína por kilogramo de peso. Entonces, eso ya se los había dicho. Sí, ya se los habíamos mencionado antes, pero entonces ahí el objetivo ¿cuál es? Empiecen a multiplicar cuánta proteína necesitarían. Y ahora, cuéntame cómo hace uno para distribuir tantos gramos de proteína en tan solo 2 comidas. Lo mismo que yo te estaba diciendo ahorita, querido amigo, hay que hacer comidas con alta densidad calórica y en esas 2 comidas se pueden utilizar módulos proteicos que refuercen esa alimentación. Pero entonces obviamente en este caso tocaría sí o sí estar suplementado. Exacto, algo con lo que yo forma, no sí. Todo el tiempo estoy de acuerdo. Digamos que uno tiene que hacer un poquito permisivo dependiendo de cuál es el objetivo del paciente. Si yo tengo un paciente con resistencia a la disminución de peso porque tiene una tendencia genética al almacenamiento de grasa, el típico paciente que desde chiquito ha sido obeso, que vos sabes que son pacientes con una adherencia o con una adherencia no, porque pueden ser muy adherentes al tratamiento, pero con unos resultados al tratamiento muy bajos. Es el paciente que hace la dieta súper juicioso y nunca baja de peso. Y no baja, ¿cierto? Si yo tengo ese tipo de pacientes, si el cuerpo empieza a modificarse de cierta forma y también la parte genética con el tipo de dieta que hago, yo le hago una restricción de ese tipo y me puede bajar mucho más fácil de grasa, teniendo en cuenta dietas de reducción. Obviamente, cuando ya hablamos de enfermedades crónicas, ya ahí sí habríamos que mirar cuál es la idea del paciente, tratar esa enfermedad crónica, prevenir o qué hacer. Pero, por ejemplo, lo que vos estás diciendo con los pacientes diabéticos. Pero venga, no nos perdamos. Bueno, estamos hablando de reducción de peso. peso. De reducción de peso, sí. Entonces sí, yo en el caso que estás diciendo puede funcionar, sí. Pero yo en ese caso yo creo que permitiría más como el 5-2.
Es decir, 5 días de consumo con cierta restricción y 2 días con mucha restricción. Es que el ayuno chévere. intermitente depende del ayuno. O sea, yo no me tengo que restringir simplemente a uno que sale acá, ¿cierto? No, te vas a quedar 48 horas aguantando hambre, no, hombre. Bueno, O sea, pero algo que a mí sí me parece bastante importante que quede muy claro, sobre todo para nuestros radioescuchas, es que es muy importante el que si van a hacer ayuno intermitente tengan asesoría nutricional. Eso siempre se los he dicho. No se vayan a buscar dietas en internet ni se vayan a buscar dietas con cualquier especialista o con cualquier profesional o con cualquier persona. Siempre el que sabe de alimentación y nutrición es el nutricionista. Entonces, es cierto. Es muy importante que vayan porque incluso si hay algunos nutricionistas que son especializados en dietas cetogénicas o especializados precisamente en ayunos intermitentes, sería muy bueno que incluso nos escriban, nos dejen comentarios, o si nos pueden brindar mayor información sería maravilloso para nosotros. A fin de cuentas nosotros no nos las sabemos todas. Así. Pero sí es muy importante que cuando asistan a una consulta por nutrición y ustedes vean que hay resultados que todavía no han sido como los ideales, claro, que sea acompañado siempre por un nutricionista para que haya, primero, ese control, y segundo, que tengamos presente que no está hecha o diseñada para todo el mundo. Bueno, espera que ya nos alargamos mucho, entonces nos vamos a ir con la primera canción, ya después volvemos y seguimos hablando del tema del día. Listo, ahora sí, entonces, ¿en qué íbamos? Bueno, vamos entonces a continuar con resolución de preguntas. ¿Qué preguntas Pero es que, tienes ¿sabes por acá qué? Es que como que estamos discutiendo sobre el tema, entonces hemos como solucionado muchas.
¿En qué tipos de paciente vos no utilizarías el ayuno intermitente? Bueno, yo creo que yo personalmente yo no utilizaría el ayuno intermitente en pacientes diabéticos mal controlados. Por ejemplo, ahí yo no lo utilizaría. En pacientes diabéticos mal controlados y en pacientes con hipoglicemiantes, que era lo que estábamos hablando hace un momento, pues antes de empezar el programa, porque siempre tenemos una discusión previa. Sí, claro, para ver en realidad cómo estamos en el tema y demás. Mejor dicho, la discusión que ven acá no es una discusión que sea preparada. Aquí discutimos en serio, pero antes de eso también ya habíamos discutido un poco. Vean, hay pacientes con diabetes que tienen algunos medicamentos que son hipoglicemiantes, es decir, que ayudan a disminuir los niveles de glicemia o, como se dice coloquialmente, de azúcar en sangre. ¿Qué es lo que sucede con esos hipoglicemiantes? Primero, esos no los manejamos los nutricionistas. Nosotros no somos los indicados para medicar. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es tratar de adaptarnos a lo que el especialista, puede ser el diabetólogo, puede ser el internista o su médico de cabecera, haya hecho con los medicamentos de dicho paciente. Pero sí podemos llegar a sugerir como grupo interdisciplinario que tengamos diferentes tipos de tratamientos dietarios y de esa manera obviamente reducir la cantidad de medicamentos que se les ofrecen. Eso va a depender del tipo de diabético que sea y si se es juicioso o no con los tratamientos clínicos. O sea, si es un paciente con adherencia al tratamiento nutricional y que es un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada controlada, ¿cierto? Que la hemoglobina glicosilada es el examen que a ustedes les hacen para saber si tienen, para confirmar si hay diabetes o no, y que se los están haciendo cada 3 o cada 6 meses. Generalmente es cada 3 y esa es la que nos dice la verdad. La verdad de todo. Entonces, si eso está controlado y si esas glicemias están controladas, es un paciente que se le puede hacer una dieta, un ayuno intermitente, haciendo eso, conversando con el equipo interdisciplinario y disminuyendo tal vez el tratamiento farmacológico y que ayude más desde la parte de nutrición. Claro. Es que de hecho lo que yo les decía la vez pasada, yo creo que fue con las niñas, no me acuerdo bien, y es que el principal tratamiento de un paciente con diabetes es la alimentación. Por más, ¿qué iba a decir yo? Medicamentos que usted tome. Si usted no consume, no hace bien la dieta o no se alimenta bien, pues lo que va a pasar es que va a seguir aumentando esos tratamientos farmacológicos y nunca va a llegar a ningún Pereira. Entonces, la idea... ¿Qué pasó? Entonces, la idea es que el mayor tratamiento de la diabetes sea la parte de la alimentación. Si uno puede disminuir el tratamiento farmacológico con la alimentación, sería maravilloso. Y el ayuno intermitente puede ser una buena opción. Sí, puede ser una muy buena opción. Incluso esa fue una discusión que en algún momento tuve con un médico, un gran amigo, que yo le decía, hombre, pero con la alimentación sí se pueden curar algunas enfermedades crónicas. Y él decía, no, pues si es crónica es precisamente porque ya cura no tiene. Y yo le decía, bueno, y si es un paciente, por ejemplo, hipertenso, que lleva más de 6 meses cuidándose adecuadamente con la alimentación y no ha necesitado medicamentos para su hipertensión arterial, ¿es un paciente que está curado o no? Sí. No, y por ejemplo estos pacientes diabéticos que ya les quitan la insulina, que les disminuyen la cantidad de metformina, sí, es un paciente que se puede controlar. Pero bueno, entonces digamos que este tipo de dietas, dependiendo del objetivo del paciente y de lo juicioso que sea, se puede manejar. ¿Qué desventajas pensás vos que hay en ese tipo de ayuno? Bueno, yo creo que la primera y la primordial desventaja es el hambre. O sea, personalmente yo no sería capaz de hacer un ayuno intermitente. O sea, será porque ya estoy tan acostumbrado a comer mínimo 3 comidas al día. Entonces, yo no sé si en 2 comidas, supliendo todos los nutrientes, incluso la fibra, yo sea capaz de soportar tanto tiempo sin comer. 7 horas o más sin comer. La adherencia al tratamiento es... No, seguramente para alguna persona que tenga muchas ganas de bajar de peso y que ese sea su objetivo, seguramente lo haga. Pero sabes, una cosa que a mí ahí sí me parece preocupante y es el efecto rebote que eso puede generar. Porque se supone que lo que nos puede ayudar a disminuir de peso, o la idea de disminuir de peso, es generar hábitos de alimentación sostenibles donde el paciente pueda tener una alimentación controlada y no ese tipo de dietas milagro que se muestran en todos lados, que se hacen durante un mes y ya el paciente vuelve a comer normal y aumenta el doble de peso.
ese para mí podría ser un riesgo, porque No. un ayuno intermitente no creo que un paciente lo siga durante mucho tiempo. No, pero sabes una cosa, yo creo que todos los efectos rebote se dan por mala información. Es decir, si usted siempre va acompañado por un dietista, ¿cierto? Por un nutricionista, ¿qué es lo primero que te va a recomendar? Es que es una dieta muy restrictiva porque necesitamos mover parte del metabolismo, por lo menos eso dicen algunos nutricionistas. Uno dice, bueno, está bien, ¿por cuánto tiempo? No, por un tiempo determinado, pueden ser 2 semanas, 3 semanas, un mes. Pero a partir de ahí obviamente continúa no con la alimentación que traía antes, sino con una alimentación que es restrictiva, pero no tan restrictiva como la de ese mes. Entonces de esa manera obviamente el cuerpo tiene cierta costumbre y va generando adaptabilidad a ese tipo de alimentación. Lo que pasa es que esos efectos de rebote precisamente suceden por lo que acabas de decir, porque alguien revisa o dice en las redes sociales o en algunos videos algo como, no, sí, es que venga. Piña con atún. Sí, la tan famosa dieta piña con atún, que eso fue un boom en los 90s y en los 2000, y en este momento hay pacientes renales grandísimos gracias a esa dieta, y ese obviamente no es el objetivo. Pero precisamente donde hubiesen tenido una dieta bien restrictiva, ¿cierto? Como generalmente algunos piensan que son las alimentaciones mandadas por un nutricionista, y después hubiera pasado una dieta de transición, ahí es cuando se empiezan a generar hábitos de vida saludable. Pero es muy diferente cuando usted dice, no, es que lo vi en las redes sociales y me voy a poner a comer lechuga con, no sé, lechuga con lentejas o algo así por 3 semanas. Y después de eso vuelven a su consumo habitual de frituras, de grandes excesos de azúcar y demás. Claro, el cuerpo ahí obviamente va a tener un estrés bastante grande y en lo único que va a pensar, digámoslo de esta manera, es a volver a retomar esa grasa corporal que perdió durante el tiempo que estuvo haciendo dicho ayuno, porque el cuerpo lo va a tomar más como este fue un proceso difícil, pero ya lo pasamos, entonces retomemos. ¿Vos tomarías el ayuno intermitente como dieta inicial para un tratamiento? No, yo el ayuno intermitente no lo tomaría como una dieta inicial. La verdad, siempre podría iniciar, depende de cómo vaya el tratamiento, con una restricción calórica fuerte, sí, o sea, de 500 calorías según su requerimiento en su peso normal. Posterior, si veo que de pronto no tiene los resultados o no tenemos los resultados que estamos mirando, ya pasaría de pronto a una dieta cetogénica modificada, y posterior, si ella no tiene grandes resultados, sí pasaría a un ayuno intermitente. O sea que vos preferirías la dieta cetogénica. Siempre preferiría una dieta cetogénica muy controlada, pero sí una dieta cetogénica. Bueno, ahorita, espérate, vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Bueno, vamos bien. Ahorita que estábamos hablando de vegetarianismo, porque todos los últimos programas que hemos hecho han sido sobre vegetarianismo, ¿sería que un ayuno intermitente se le puede hacer con un paciente vegetariano? De poder se puede, pero hay que revisar cuál es su capacidad gástrica. Mira, vuelve y juega. Cuando me refiero a capacidad gástrica es la capacidad del estómago en recibir comida. ¿Por qué? Porque es que si estamos hablando de que tenemos que cumplir la cantidad de proteína, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuánto pesas? Yo, 57 kilos. Aquí les tengo el dato. Pero, vean, eso sí. ¡Ay, qué desgraciado! Vea, precisamente esos 50 y algo kilos que tiene, multipliquémoslo, miremos si son 50 gramos de proteína, por ejemplo, ¿cierto? Suponiendo que tiene 50 kilos. Pues lo entonces, mínimo que necesitaría sería 57. 57. Digamos que tengo 50 y pues, tampoco peso tanto. Digamos que necesito 57 gramos de proteína. Listo. Como mínimo en el día. Ahora, revisemos cuánto, por ejemplo, ¿cierto? En frijoles, ¿cierto? Frijoles, judías, como lo quieran llamar. En frijoles, ¿cuántos gramos de proteína contienen 100 gramos de frijoles? Se supone, esto es una suposición porque pues tampoco soy lista de intercambio, pero se supone que en 100 gramos de leguminosas hay más o menos 17 gramos de proteína, pero su biodisponibilidad, o sea, lo que absorbe el cuerpo, lo que utiliza el cuerpo son más o menos 12 o 13 gramos. Bueno, no sabía que era tan poquito. Con la soya de pronto la biodisponibilidad es un poco mayor, pero estábamos hablando de frijoles. Mira, imagínate que si se absorben entre 12 y 15 gramos en 100 gramos de frijoles, solamente hablemos de cuántos frijoles necesitas para llegar. Exacto, para llegar hasta los 57. Estaríamos hablando de 1 libra de frijoles por día. Pero bueno, hay que tener en cuenta que sería una dieta vegetariana, por ejemplo, como la que yo quiero hacer o la que estoy haciendo o la que estábamos teniendo en cuenta,
y es que yo también estoy consumiendo alimentos de origen Claro, animal, como lácteos, huevo, súper bien. Entonces, pero, o sea, igual sé que algunos radioescuchas tienen, digamos, como la duda de no, pero es que sí me interesa mucho el vegetarianismo, y ahí es donde les digo, de que se puede, pero entonces aprendamos a repartir, obviamente no solamente en frijoles, la quinoa también tiene buena cantidad de proteína, el amaranto también tiene buena cantidad de proteína, la soya es muy buena cantidad de proteína, tiene casi todos los aminoácidos principales. Pues es una proteína, a mi parecer, muy completa. Pero imagínate solamente en frijoles. Si solamente lo hiciéramos en frijoles, tocaría estarse comiendo prácticamente 1 libra de frijoles al día. ¿Cierto? 1 libra. Y no solamente la libra, porque sí, acuérdate que ese también tiene un aminoácido limitante. Es decir, 1 libra de frijoles más con casi 1 libra de arroz. Más casi 2 libras de arroz. Claro, y a eso súmale las verduras, la fibra, las grasas. Entonces, mira que la capacidad gástrica sería enorme. O sea, no, tú con ahí sí toca suplementar. Con 57 kilos quedarás como un liquid paper. O sea, con la barriga gigante después de que termines el desayuno, y ni me imagino la comida. No, pero ahí sí tocaría entonces con un paciente, digamos, vegetariano que quiera hacer un ayuno, pero es que no. O sea, sí, eso depende de uno de como criterio como profesional. Exacto, sí, yo creo que es más un criterio profesional. Porque poner a un paciente con una restricción alimentaria como la de un vegetariano en una restricción calórica ya sería ponerlo en un estrés metabólico que puede implicar dañar órganos incluso. Sí, claro, o sea, obviamente se arriesgan muchas cosas. Aunque pues no necesariamente tiene que ser vegetariano, o sea, por eso precisamente yo creo que la insistencia de que siempre se esté asesorando con alguien que sepa en realidad de alimentación, porque si no, yo creo que con cualquier tipo de dieta se pueden llegar a hacer daños. Me llegó una duda, pero no es solamente, no es de ayuno intermitente. Uno puede hacer una dieta cetogénica vegetariana. Sí, claro. A punta también de leguminosas. No necesariamente, pues obviamente algunas verduras que sean bajas en carbohidratos, algunas frutas pues que puedan llegar a hacer ese tipo de cetosis, pues obviamente frutas con bajo índice glicémico y muy baja en carbohidratos, pero sí sería porque es que yo siempre he mirado como la dieta cetogénica como la contraria a la vegetariana. Bueno, no, ven, aquí no necesariamente. Obviamente sí se puede sacar cierta cantidad de cetosis, pero no es lo mismo. Yo creo que para dieta cetogénica podríamos estar hablando en un programa entero, ¿sabes? Porque la dieta cetogénica puede ser un buen método para bajar de peso. A mí me gusta mucho, yo la uso mucho. Yo en algunos pacientes también la uso mucho, sobre todo después de que después de hacer un periodo de restricción calórica no obtenga resultados. Entonces ahí, si de pronto ya nos estancamos en el peso, si requiere seguir bajando de peso pero ya no estoy viendo más resultados, sí utilice una dieta cetogénica controlada. A mí me ha servido mucho con muchos pacientes. De hecho, tengo pacientes en este momento que me han perdido hasta 11 kilos en un mes con dietas cetogénicas. Me parece que les ha ido muy bien y no han tenido como ningún síntoma pues adverso. Sí, pero aunque a mí sí me parece que para perder tantísimo peso en tan poco tiempo, sí me parece muy importante que tenga por lo menos una revisión de exámenes bioquímicos. Ah, sí, obviamente, y se le hace. Pues exacto. Eso es algo con lo que uno siempre tiene que estar ahí pendiente, pues para eso, para no generar un estrés metabólico. Bueno, vamos entonces para la siguiente canción y ya volvemos con el final del tema. Days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Eternal. Listo, entonces
sigamos entonces con el final del tema. Les recuerdo que hoy estamos hablando de dieta cetogénica, que solamente estamos Freddy y yo. No. De ayuno intermitente, Estamos con ayuno intermitente, entonces solamente estamos Freddy y yo. Dani y Katel les tienen otra sorpresita programada para un siguiente programa. Y pues estábamos hablando teniendo como una discusión en si la utilizaríamos o no. Cuando yo hablé de dieta cetogénica en un programa anterior, muchos oyentes mandaban como comentarios como dieta ceto ¿qué? Nosotros no conocemos eso. Hay muchos que son médicos y ni idea, jamás en la vida lo han escuchado. Todavía no entiendo por qué estás hablando de dieta cetogénica. Pero espérate, que es que ya voy tengo un objetivo, usted que no me deja hacer. Pues. Entonces, sí han sido que la dieta cetogénica es un poco más conocida y que ahorita hablábamos de personas que de pronto, profesionales en nutrición que tengan el conocimiento sobre este tipo de dietas que estamos hablando. Si la dieta cetogénica ha sido controversial porque no la conocían, ¿cómo será el ayuno intermitente? Porque generalmente la gente no lo conoce. Hay que tener en cuenta algo, que el hecho de comer 3 comidas en el día también podría ser un ayuno intermitente. Es un ayuno intermitente. Y es una alimentación que teníamos antes, que de hecho, les he dicho en otros programas, el hecho de comer cada 3 horas ya está mandadito a recoger. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cultura alimentaria, pero teniendo en cuenta la cultura alimentaria en la que nosotros trabajamos, nosotros incluimos las 3 comidas del día para incluir esos alimentos y esos nutrientes que no se incluyen en las 3 comidas principales y para aumentar principalmente el consumo de micronutrientes y de fibra, que ahí era donde le decíamos al paciente coma frutas entre comidas, sí. Porque la idea es que una persona se esté comiendo más o menos 4 o 5 porciones de frutas en el día, pero frutas y verduras. Frutas y verduras. Pero nuestro consumo de frutas y verduras es muy bajo, entonces por eso optamos, digamos, en cierta forma, por las 6 comidas en el día. Pero ya es algo que está mandado a recoger, incluso para muchos pacientes con dietas, por ejemplo, los diabéticos, ¿cierto? Que también uno les dice que se coman las 3 comidas en el día, juiciosos, que entre comidas sí es necesario, ¿cierto? Ya pasa a ser como una opción. Entonces el hecho de que ustedes se coman las 3 comidas en el día también entra a ser un ayuno intermitente. Sí, pues yo creo que esa ha sido como la dieta clásica desde los abuelos. Sí. Pero, a ver, cuando hablamos de que si es o no perjudicial, para serte sincero, no estoy del todo seguro. Cuando hablamos de estos ayunos intermitentes, podemos hablar de que pueden ser 2 o 3 comidas al día, claro. Uh-huh. Y mucha gente va a decir, no, pero es que el metabolismo, que para activar el metabolismo. Bueno, yo les tengo una noticia y es que el metabolismo nunca se desactiva. No, pues gracias a Dios, ¿qué tal donde claro, se o sea, es que por eso pero precisamente sí el mito... pero eso es muy diferente. Y hay enfermedades que lo enlentecen más. Pero hablamos de patologías, pero no hablamos de una condición, es decir, ay no, hoy comí maní, hoy voy a tener el metabolismo lento. Eso no sucede, ¿cierto? Eso no sucede. No. Pero sí hay, digamos, formas de mejorar, ¿cierto? Digamos como la velocidad o no de ese metabolismo, pero que no, que es que vamos a comer 2 comidas al día porque es que esto aumenta el metabolismo. No necesariamente, o sea, es que el metabolismo siempre está funcionando. Este cuento de que no coma después de las 7 de la noche también está hace mucho rato mandado a recoger, que porque es que el metabolismo a esa hora se vuelve lento. No, es que el metabolismo funciona a la hora que sea, o sea, el cuerpo humano no se detiene. Pero ¿qué piensas entonces de esa teoría que nos exponían a nosotros y era de coma cada 3 horas para que mantenga el metabolismo rápido y evitar la acumulación de grasa? No, personalmente yo pienso que esa no es una fórmula, ni siquiera viéndola desde la biología, ni desde la histología, ni desde la anatomía, ni desde ninguna parte. Porque es que incluso ahí sí defendería mucho el ayuno intermitente. Porque, por ejemplo, entre más comidas al día tengas y por ende más comidas pasen por el tracto gastrointestinal, más va a ser las veces que el páncreas tiene que incluir insulina. Exacto, mientras que si solamente se hace 2 veces, obviamente la generación de insulina por el páncreas va a ser 2 veces. ¿Que van a ser 2 dosis de insulina muy grandes? Sí, pero solamente van a ser 2, no van a ser 6. Entonces, no necesariamente esto de que es que hay que mantener el metabolismo activo, no, es que él mantiene activo. Él todo el tiempo está funcionando. Y lo del el organismo ahorrativo.
Bueno, los metabolismos ahorradores, esa es una teoría con la cual yo no sé todavía si estoy de acuerdo o no. Hay algunos metabolismos, pero la verdad yo no sé si ya a eso se le llame metabolismo. Es que hay algo que, a ver, existen tres tipos de composición corporal. Una de ellas son los endomorfos, otros los ectomorfos y otros los mesomorfos. Los mesomorfos tienden a que la acumulación de grasa es relativamente normal, es decir, son personas, como quien dice, no son ni gordas ni flacas, ¿cierto? Son los mesomorfos. Los ectomorfos son... espérate que yo ya me confundí Electo y el endo. Electo es el que aumenta. ¿Sí? ¿Estás segura? No, yo no estoy seguro. Ya me olvidé, es que me confundo con ecto y con endo. Búscate ahí en un momentico. Porque sí, o sea, precisamente las personas que tienden a acumular mayor cantidad de grasa, esa es parte de su composición, y con ellos obviamente hay algunos tratamientos dietarios que sí pueden ayudarle a mejorar esa composición corporal, pero eso no quiere decir que esto le ayude o no a la disminución del peso o a la mejoría de ese metabolismo. No necesariamente. Mira, te cuento, el endomorfo es el que está más predestinado a acumular grasa. Y el ectomorfo es el que se mantiene exacto, activo, el que se mantiene delgado. Es decir, que es más músculo que grasa, generalmente. Sí, aunque ese es, digamos, el típico que puede comerse 3 o 6 bandejas paisas por día si no engorda. Sí, eso es lo que tenemos como entendido. Ahora, ¿qué pasa en esos casos? Yo la verdad no sé si considerar que un paciente endomorfo sea un paciente con un metabolismo ahorrador. Yo eso no tendería o no me atrevería a decirlo con una base científica. Pero esa es la teoría que más refuta el ayuno intermitente, porque desde hecho la teoría dice que entre más proceso de ayuno haga, el cuerpo lo que hace es ahorrar, o sea, cuando usted coma, ahorrar el doble por todas las pérdidas que ya tuvo. Entonces digamos que de cierta forma ese es el que contradice el ayuno intermitente. Y en mucho tiempo nosotros estuvimos de cierta forma basados en esa teoría y basábamos la dieta de las 6 comidas al día por eso, porque se suponía que entre más ayuno tuviera la persona, más lento era el metabolismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Que como el cuerpo había gastado todas las reservas, al momento de comer, entonces él volvía a reservar el doble. Bueno, pero ahí incluso vuelve y me genera la duda, porque es que sí hay estudios basados en la evidencia que dicen que nomás evitar el desayuno aumenta el riesgo de obesidad. Entonces, imagínense que de por sí el desayuno vuelve a ser entonces la comida más importante del día, pero no solamente eso, sino que quiere decir que parte del ayuno intermitente es no desayunar. De hecho, hay unos ayunos intermitentes que dicen no desayune y vayas a hacer actividad física sin desayunar. Entonces, mira que son esas dos teorías. Por eso me parece que hay que estudiarlas muy bien, porque ambas tienen algo de cierto. Entonces habría como que como profesionales mirar cuál sería como la mejor, teniendo en cuenta al paciente. Yo creo que uno no se puede casar con una teoría para todos los pacientes. Es cierto, no, y es que eso es algo importante. Es que nosotros nunca debemos generalizar los tratamientos. Por el contrario, yo creo que se trata de individualizar, es decir, tratar a cada paciente como lo que es, una persona completamente diferente al resto de las personas. Para serte sincero, me quedan muchas dudas. Yo nunca he estado del todo de acuerdo con los ayunos intermitentes, más que para tratamientos como diabéticos controlados, solamente como de ese tipo. Incluso esta es una de las dietas que yo utilizo en tercer lugar, posterior a otras dos. O sea, no es algo que yo utilice de manera habitual porque personalmente no estoy muy de acuerdo. Pero obviamente es una postura muy personal. Hay profesionales en nutrición y dietética que la utilizan mucho, claro, o sea, ha sido un boom en los últimos años. Y hay otros que definitivamente la refutan demasiado. Sí, claro que sí. Entonces no la siguen. A mí personalmente yo creo que no es de irnos contra una teoría o seguir una teoría y la otra, digamos que dependiendo también de esa composición corporal del paciente, de sus necesidades, de su adherencia al tratamiento nutricional, de las enfermedades de base que tiene, mirar cuál sería como la mejor para él. Yo usaría la dieta, el ayuno intermitente, dependiendo si este paciente tiene una acumulación de grasa muy alta, un porcentaje de grasa muy alta,
su adherencia al tratamiento nutricional es adecuado, pero su disminución de peso es mínima. Yo la utilizaría. Digamos que inicia con una dieta cetogénica, no pudo, no disminuyó de peso, listo, entonces pasemos a algo más estricto como el ayuno intermitente, por ejemplo. Y ya con lo de la teoría del organismo ahorrador, ya lo miraría más con personas que su porcentaje de grasa no sea tan alto y que de cierta forma puede ayudar a que el hecho de que no coma o coma menos cantidad pueda hacer que ahorre más calorías. Puede que sí, no sé, o sea, de todas formas para mí no me convence del todo el hecho del metabolismo ahorrador. En algunos casos puede ser cierto, no sé, a mí simplemente pues, tiende más a ser del tipo somatotipo, es decir, si es endo, ecto o mesomorfo, más que un tipo de metabolismo. Esas son más consideraciones genéticas que alimentarias, no sé. Bueno, en conclusión, cada persona es un mundo diferente, cada persona tiene necesidades diferentes, cada persona tiene un tratamiento nutricional diferente y por eso es muy importante que vayan donde un profesional de nutrición, dependiendo de sus objetivos nutricionales, para que haga la mejor dieta. Sí, pues o el mejor plan alimentario para cada persona, o sea, es que vuelve y juega. Nosotros, o por lo menos desde mi punto de vista, se trata de que tratemos de sacarlos de dudas de algunas cosas, enseñarles que existen otros tipos de alimentación, pero no necesariamente el tipo de alimentación del que estemos hablando tenga que ser que nosotros estemos de acuerdo con él. Incluso como o en bien, contra. O en contra, es cierto. Incluso si tienen más información o si ustedes quieren conocer más acerca del tema, déjennoslo saber por favor en los comentarios. Yo creo que este programa va a dejar con mucha duda a mucha gente. Pues si me tiene con dudas a mí. Esto va a ser un tema de investigación bastante chévere. Pero bueno, entonces, ya saben, busquen un poquito, hablen siempre con el profesional de salud y nos escuchamos en una próxima ocasión. Espero que les haya gustado el programa. Fue, digamos, cortico pero sustancioso. Nos puso a nosotros también a dudar un poco de nosotros mismos. Nos encantó pasar este tiempo con ustedes. Para nosotros siempre es un placer. Ahorita, iniciando enero, fue un poquito difícil iniciar con el proceso de alimentación y pues de este tipo de programas. ¿Por qué? Porque es que iniciando enero es difícil, 31 de diciembre, 6 de Reyes, cierto, un montón de cosas, todas las fiestas que hubo. Todo el montón de pacientes arrepentidos de diciembre. Sí, mucho trabajo, pero la idea es seguir con ustedes cada semana y que nos puedan escuchar y poder dar sus dudas. Recuerden que tenemos nueva página en Instagram donde nos pueden subir y donde subimos contenido. Se llama Simplemente Nutris. Ahí nos siguen y pueden poner todas las dudas que tengan. Nos encantó compartir con ustedes. Que tengan una feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, dependiendo del lugar del mundo donde estén. Chao chicos, que estén muy bien. Hasta luego, chao.